Ok, habíamos quedado en la elasticidad de la demanda. Como ustedes pueden ver, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad es lo que mide la sensibilidad de una variable sobre otra. Pero básicamente, para efectos de la elasticidad de la demanda, lo que vamos a ver es cuál es el cambio, cuál es la variación que hay en la cantidad demandada de un bien cuando hay cambios en el precio de ese bien. Recuerden ustedes que la demanda lo que tiene es precio del lado Y y cantidad del lado X. Entonces, la elasticidad lo que va a ver es el grado de respuesta o el efecto que tiene el cambio en los precios sobre la cantidad demandada de un bien o un servicio. ¿De acuerdo? Hay dos formas de medirla. Hay dos formas. La primera es la elasticidad promedio o la elasticidad arco, que es esta fórmula que ustedes tienen aquí, en donde vamos a tener la cantidad 2, o sea, la que cambió, ¿verdad? Menos la cantidad 1, o sea, la cantidad anterior, dividido, entre la cantidad 1 más la cantidad 2. Esta parte que está acá, que es el numerador, por decirlo así, es el numerador, es el cambio que hay en la cantidad demandada de un bien o servicio. Y el denominador es el cambio que hay en el precio. Entonces, el precio nuevo, digamos, el precio que cambió, menos el precio anterior, dividido entre el precio 1 más el precio 2. Todo esto se multiplica por menos 1. ¿Por qué creen ustedes que se multiplica por menos 1? Porque da negativo. Ajá, porque da negativo. ¿Y por qué da negativo? Por la pendiente de la curva de la demanda. ¿Cierto? Al tener una pendiente negativa, el cambio en la elasticidad les va a dar negativo también. Entonces, ¿pueden ver bien ahí, chicos? Tenemos precio y tenemos cantidad. Esta es la curva de demanda. Entonces, cuando tenemos un precio 1, tenemos una cantidad 1. Cuando tenemos un precio 2, tenemos una cantidad 2. En este caso, ¿qué está sucediendo? Si este es el precio 1 y este es el precio 2, lo que está sucediendo es una disminución en el precio, ¿cierto? Entonces estamos pasando, por ejemplo, de un precio de 10 a un precio de 7. Y estamos pasando de una cantidad de 5 a una cantidad, por ejemplo, de 10. ¿Ok? Ustedes saben que por la ley de la demanda, ¿verdad? Cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada, que era lo que habíamos visto la semana pasada, que las personas y el consumidor tiende a consumir más cuando el precio está bajo y tiende a consumir menos cuando el precio está alto, ¿verdad? ¿Por qué? Por dos efectos, efecto ingreso, efecto sustitución. El efecto ingreso es, si el precio está más alto, no me alcanza a comprar tanto. Y efecto sustitución es, si el precio está alto, yo voy a buscar inmediatamente un producto que me satisfaga igual al que estoy comprando y sustituyo una parte de ese consumo. ¿De acuerdo? Entonces, la elasticidad lo que va a medir es esta parte de acá, este cambio de acá, esto que está acá. ¿Ok? El cambio de pasar del precio 1 al precio 2 y pasar de la cantidad 1 a la cantidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, si usamos la fórmula con este ejemplo que yo les estoy dando acá, estaríamos haciendo lo siguiente. 10 es la cantidad 2, menos 5, entre 5 más 10, todo esto dividido entre 7 menos 10
y 10 más 100. Todo esto multiplicado por menos 1. ¿Ok? Multiplicado por menos 1. ¿Quién me ayuda a calcularlo ahí? A ver cuánto les da. ¿Quién me ayuda? Profe, ¿Sí? da aproximadamente 1,89. 1,89. Ese es el cambio que hay cuando pasamos del precio 1 al precio 2. Cuando disminuimos el precio, entonces hay un aumento en la cantidad de un tanto por ciento. ¿Y cómo se lee? Vean ahí en la presentación que dice, es la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien ante el cambio de un 1% en el precio del bien. Entonces, por cada un 1% que el precio disminuya, la cantidad va a aumentar un 1,89%. ¿Sí lo ven? Profe. Si es al revés, ¿verdad? Si el precio aumenta, entonces por cada un 1% que aumente el precio, ¿cuánto disminuiría la cantidad demandada? Eso es lo que mide la elasticidad. Es el efecto, qué tanto reaccionan las personas. Dependiendo del tipo de elasticidad, que ya lo vamos a ver, es que la reacción puede ser más grande o más pequeña. Se usan dos fórmulas para medir este determinante, ¿ok? Para medir este determinante, que es esta elasticidad promedio o elasticidad arco y también la elasticidad punto. En la elasticidad punto, ustedes ven que hay una diferencia en el denominador de cada una de las partes, ¿verdad? En el cambio en la cantidad y en el cambio en el precio. Entonces, aquí lo que tendríamos es igual multiplicado por menos 1, tendríamos entonces Q2 menos Q1 entre Q1. Precio 2 menos precio 1 entre precio 1. ¿Cuánto les da eso? $3,333333. 3,3. Y el anterior daba 1 punto y pico. ¿Ok? En este caso es la variación y dice cuánto varía la cantidad a variar el precio de tanto a tanto. Entonces, ¿cómo se lee? Al variar el precio de 10 a 7, la cantidad aumenta 3.3 veces, 3.3%. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Esa es la variación que va a haber porque, claro, al disminuir el precio está aumentando la cantidad. En los dos casos da positivo y mayor aún la elasticidad. Siempre tiene que darles positivo. Siempre tiene que darles positivo. Por eso es que se multiplica por menos 1 cuando es la elasticidad precio de la demanda, por la forma de la curva. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, ¿cómo era que se interpretaba? Sí, porfa. Ok. Por cada, en las dos, No, solo en la elasticidad punto de la demanda. ok. Al disminuir el precio de 10 a 7, la cantidad aumenta 3.33%. Así se lee. En el otro es, por cada un 1% de cambio en el precio, hay un 1 punto y pico de cambio porcentual en la cantidad. Así es. Gracias.
¿Sí estamos? Sí, señora. Profe, Ajá. profe. Entonces, en lo que es la elasticidad por arco, me da un porcentaje. Aquí me está dando una cantidad. No, en los dos casos te da porcentaje, solo que a la hora de leerlo se lee diferente. En la primera es por cada 1%, ¿ok? Por cada 1% aumenta la cantidad 1 punto. ¿Cuánto le da? Tanto por ciento. ¿1 punto qué les daba? 89. 1.89%. Acá dice, en este, Ajá. al disminuir el precio de 7 a 10, la cantidad aumenta 3%. Ajá. Ajá. Es una medición diferente, sigue siendo por ciento, ¿de acuerdo? Y ojo a esto, en algún momento se lo había comentado a Wilson, nosotros no podemos hablar de cantidades, o sea, o comparando cantidades cuando estamos hablando de precios con cantidades, porque son cosas diferentes, ¿verdad? El precio se mide en moneda, en colones, en dólares, y las cantidades se miden en unidades, en cajas, en litros, en kilos, ¿verdad? Entonces, realmente, si uno dice, ok, al pasar el precio de $10 a $7, la cantidad de cajas de banano aumenta 3.33% en la cantidad de cajas de banano. ¿Sí me explico? Porque son unidades diferentes en los dos casos. Por eso es que se ve porcentual. ¿Cuánto es la reacción del consumidor? 3.33% en el aumento de las cajas de banano que tradicionalmente consumen. ¿Sí lo ven, chicos? Ok. Sí, señor. ¿Todos los demás? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Okay. Ojo, la elasticidad tiene formas y las curvas de demanda tienen formas. Sí, tienen formas. La elasticidad es importantísima. Puede tener esas formas que ustedes ven ahí. Puede ser, ojo, ahora les decía, Andrea, que les va a dar ¿está positivo metiendo con el teléfono de mami? o ¿Se más. mete con el suyo? Entonces, Pues yo le pongo el mío, es que se me está trabando mucho. cuando la elasticidad está igual a 0, ¿qué significa? Que es perfectamente inelástica. Pero no es solo eso. ¿Cómo se ve perfectamente inelástica? Se ve así. Esto es el precio y esta es la cantidad. Y la curva de demanda no es la curva que tradicionalmente nosotros vemos, sino que va a ser una curva, una línea recta, esta es la demanda, una línea recta vertical, ¿ok? Esta es la cantidad demandada y estos son los distintos precios de este bien. El precio 1, el precio 2, el precio 3. Para que la elasticidad precio me dé igual a 0, significa que no hay ningún cambio en la cantidad demandada de ese bien, aunque el precio cambie muchas veces. ¿De acuerdo? Y ojo a esto, siempre tengan en mente la fórmula, cualquiera de las dos. Pero si la promedio es Q2 menos Q1 entre Q1 más Q2 dividido precio 2 menos precio 1 entre precio 1 más precio 2. Si no hay cambio en la cantidad, ¿verdad? Y tuviéramos 10 menos 10 entre 10, lo que les va a dar es 0. Si esto es igual a 0, el resultado es 0, ¿cierto? Porque 0 entre cualquier cosa siempre va a ser 0. Entonces, ojo,
Si la ecuación, o si la fórmula, perdón, si la fórmula me da igual a 0, significa que la elasticidad precio de la demanda es perfectamente inelástica. Eso es una curva completamente vertical, es una línea recta, la demanda se comporta así. Y lo que significa lo siguiente, no importa el precio al que esté este producto, siempre consumimos la misma cantidad. Quiere decir que prácticamente y totalmente el consumidor no reacciona a los cambios en el precio. Y apúntenlo así, el consumidor no reacciona a los cambios en el precio. O sea, que no puede hacer lo que normalmente haría, que es buscar otro producto y consumir menos. ¿Verdad? No podría hacer eso. No podría reaccionar y decir, puña, me aumentaron el precio, entonces ya no quiero consumir eso. No lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué creen ustedes que no puede reaccionar el consumidor a los cambios en el precio de este bien? Porque algunos pueden ser bienes que la gente es adicta a. Puede ser, bueno, De primera necesidad. es una forma de verlo, porque haya cierta adicción, ¿verdad? Que eso es un comportamiento de un consumidor en particular, ¿verdad? En todos los bienes que son de primera necesidad y entre la primera necesidad de subsistencia, ¿ok? Algo que no tiene sustitutos. En general es porque es algo que no tiene sustitutos y que es vital para mí, ¿de acuerdo? Que es vital. ¿Qué se puede comportar así? ¿Qué es algo que puede estar hoy a $1 y mañana a 1.000 millones que la gente buscaría consumir igual? El agua. El agua. Ejemplos. El agua. Porque el agua es un producto esencial de primera necesidad y de subsistencia. ¿De acuerdo? Y para todo. No solo para el consumo personal, el consumo humano, que obviamente necesitamos agua y productos que tienen agua, ¿verdad? Porque alguno diría, bueno, pero lo sustituimos por, no sé, por una gaseosa, sí, pero no tomamos todos los días gaseosas, ¿verdad? Entonces, realmente siempre de una u otra forma vamos a necesitar tomar agua. Por ejemplo, el agua porque ocupamos que para lavar, que para bañarnos, que para las actividades cotidianas, digamos, de las casas. Eso en un principio. Pero piensen ustedes en las empresas que ocupan agua. Cuando se está lavando el banano, cuando se está lavando la piña, cuando se están lavando todos los productos, los restaurantes. O sea, el agua es realmente un bien esencial utilizado prácticamente en todas las actividades que realiza el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, visto desde esa forma, nosotros siempre tratamos de consumir la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, no hay cambios tan abruptos, pero digamos, si nosotros normalmente el recibo mínimo en Costa Rica está como por unos 3.000 colones, y lo suben a 3.500, igual vamos a consumir. Y lo suben a 4.000, igual vamos a consumir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente es eso para nosotros. Es un producto que no podemos cambiar. Si hubiera que pagar por el aire, definitivamente sería un bien perfectamente inelástico. No es el caso que paguemos por aire, pero si tuviéramos que hacerlo, sería un bien perfectamente inelástico. Productos, digamos, médicos, en donde tenemos una necesidad, digamos, que pone en riesgo nuestra vida, por ejemplo, productos para quimioterapia, productos para radiología, productos para enfermedades como el SIDA, son productos que tienden a ser perfectamente inelásticos.
porque la gente va a tratar de consumir la cantidad que necesita consumir al precio que sea y al precio al que esté. ¿De acuerdo? Entonces el comportamiento ahí es que yo no puedo sustituir eso. No puedo llegar y decir, entonces no voy a consumir esto y voy a consumir esto otro, ¿verdad? Eso se va a dar en esos casos. Son casos extremos. Son casos extremos, no son la gran mayoría, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, bueno, hay productos que para cada uno podría ser perfectamente inelástico, ¿sí? ¿Verdad? Y yo siempre los invito a que ustedes hagan sus propios ejemplos. Entendemos estos tres perfectamente, pero que ustedes dijeran, ok, bueno, ¿qué es para mí perfectamente inelástico? ¿Cuál es el producto o el servicio que para mí, no importa el precio, yo siempre seguiría consumiendo la misma cantidad y no reaccionaría a esos cambios? ¿Ok? Entonces, para que ustedes hagan el ejemplo, vayan en el cuaderno diciendo que para mí sería tal cosa, que no necesariamente es igual para otros. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Señor. Ok. ¿Puedo hablar? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Cuando la elasticidad precio de la demanda es elástica, que es la siguiente, les va a dar que el resultado de la fórmula está entre 0 y 1. O sea, 0, y pico, ¿verdad? 0,1 hasta 1. Está entre 0 y 1. ¿Ok? Entre 0 y 1. Eso significa que la curva es suficientemente vertical, pero no totalmente vertical. Vamos a hacerlo así. Es bastante vertical, pero no perfectamente inelástica, ¿ok? Entonces, vean lo siguiente. Tenemos un precio 1 y tenemos un precio 2. Tenemos una cantidad 1 y tenemos una cantidad 2. Visualmente, ustedes pueden notar que el cambio en el precio es que con respecto al cambio en la cantidad. Chicos, ¿cómo lo ven visualmente? ¿Cómo se ve esto con respecto a esto? Mayor. Mayor. El cambio en el precio es mayor que el cambio en la cantidad. Exacto. Entonces, en las elasticidades o en las demandas que son inelásticas, los cambios en el precio son mayores a los cambios en la cantidad. En la cantidad. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el consumidor tiene una reacción, pero una reacción pequeña, no es una reacción tan grande en ese producto, ¿de acuerdo? No es demasiada la reacción que da ante eso. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el precio bajó de P1 a P2, bajó un montón, pero la gente no aumenta grandemente su cantidad. O sea, no es que dicen, bueno, voy a consumir muchísimo más que antes, ¿verdad? Nada más consumen un poquito más, pero no demasiado, ¿ok? Igual si fuera que el precio aumenta. El precio aumentó un montón. Bueno, ¿en cuánto disminuye la cantidad? No disminuye tanto. Este caso también tiene pocos sustitutos, El consumidor no se puede mover mucho de ahí, tiene pocos sustitutos, ¿de acuerdo? Igual aplica para la misma agua. Pongamos el ejemplo del agua. Si el agua mañana la ponen mucho más barata, uno tampoco tiende a utilizar más agua de la que normalmente utiliza, ¿verdad?
Piensen ustedes, si mañana le dicen, bueno, vamos a bajar el agua a 1.000 pesos, nadie va a decir, ah, bueno, entonces voy a tomar más agua. No, uno toma lo que normalmente toma, ¿verdad? O la gente no dice, ah, bueno, voy a lavar más. No, normalmente uno ya tiene un rol de uso de agua que no necesariamente significa que porque bajó el precio, uno va a consumir mucho más, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, igual. Los ejemplos, el agua, los combustibles. Bueno, en este momento, hay temas con el combustible totalmente atípicos que no se ha visto nunca en años, ¿verdad? Y es que el precio de los combustibles está negativo. Eso pocas veces se puede ver, eso se ve muy poco. Qué raro. Ustedes siempre me ven, me oyen. Sí, profe. Sí. Sí, claramente. Es que me está dando una... Voy para ver. Como que alguien